panel de Mallorca Live Pro sobre música y tecnología. En esta sesión vamos a ver un poco más de cerca el Business Intelligence y cómo podemos aplicarlo al mundo del promotor y los eventos de entretenimiento en directo. Yo soy Ros Sánchez, que soy Marketing Manager en Imes Entertainment. Y para este panel pues, tenemos la suerte de contar también con 3 profesionales del sector de marketing y la transformación digital. Tenemos con nosotros a Raúl Ramos, que es cofundador de Asimétrica. Es una consultora especializada en marketing y desarrollo de audiencias en el ámbito cultural y codirector de Conectando Audiencias, que es la publicación sobre marketing y desarrollo de audiencias en la escena de las artes más leída en español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a esta charla y esperamos pasarlo bien y nada, muy amable por invitarme. Vale, también tenemos con nosotros a María Sagrera, que es Customer Experience Marketing en Artefacto B2E. Está especializada en el análisis de las estrategias de negocio a través del conocimiento de las audiencias culturales y ha trabajado para Cruïlla Barcelona, Concert, Noticumi, Primavera Sound o la Sala Apolo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí, sobre todo de poder hablar con Carlas, con Raúl. Creo que nos lo vamos a pasar súper bien, así que gracias. Genial. Y también finalmente tenemos a Carlos Martínez, que es CEO de Imes Entertainment, es experto en marketing y audiencias online y está especializado en el desarrollo de negocio en entornos digitales y ha trabajado para muchos players de la industria de la música como BBK Live, Cruïlla, Dito Music, Getin, Primavera Sound, Universal, Warner Music, Moliner, Paulina Rubio, Melendi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contentos igual de compartir esta horita con vosotros y vosotras. Seguro que saldrá una charla muy interesante sobre cómo usar los datos. Vale, genial. Vale, bueno, pues vamos a dar un poco comienzo y bueno, como estaba la charla orientada al Business Intelligence y el Management de Data, sí que es cierto que a través de estas herramientas podemos mejorar las estrategias y la comunicación entre promotor y cliente, pero hasta llegar hasta este punto hay que pasar un poco por todo el proceso de recogida de datos. Entonces sí que es cierto que los promotores recopilan mucha información a través del ticketing, de datos de compradores, de asistentes, de hábitos de consumo en el recinto, incluso encuestas a bases de datos y muchos otros inputs de data que hay a lo largo de todo el trabajo del ciclo del evento. Entonces, nos gustaría saber un poco también cómo debe el promotor enfrentarse así de primeras a toda esta información, cómo puede organizar un poco todo este volumen de datos y cómo puede empezar a analizarlos. Bueno, pues empiezo yo para María. empezar a alguien. Lo primero que le diría a cualquier persona que no haya empezado a trabajar nunca ni con programas que le ayuden a organizar los datos, ni que sepa muy bien cómo funciona todo esto, es que con un Excel se puede empezar a hacer magia, ¿no? Al final, ordenar bien los datos que tienes de las distintas fuentes. Primero sería pensar dónde tengo los datos, ¿no? Luego, qué tipo de datos puedo tener. Es un poco lo que tú decías, Ro. Seguramente tienen más datos de los que piensan, porque al final un ticketing te puede decir tantísimas cosas que no solo para qué evento han comprado las entradas, sino con cuánto tiempo de antelación, cuánto dinero se han gastado, en qué momento del día lo han comprado. Muchísimas cosas que así de entrada quizá no somos conscientes, pero que tenemos y que más adelante nos pueden ayudar a generar estrategias para maximizar estas ventas o para optimizar los procesos, las campañas y demás. Luego, a partir de aquí, sin tener absolutamente nada por delante, soy un promotor muy pequeño, no puedo pagar ningún programa. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es organizar todo esto en Excel y a partir de aquí hacer segmentaciones muy sencillitas a nivel de comunicación, pero también a nivel de esto, de planteamiento de estrategias de negocio y demás. Luego hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Esto es lo más básico de todo, pero si empezamos a entrar con programas ya específicos para trabajar bases de datos como los CRMs, los Business Intelligence, programas que te ayuden a analizar qué es lo que ocurre dentro de tu ecosistema digital, como, no lo sé, un Google Analytics, un Hotjar, por ejemplo, que te ayude a ver cómo está navegando la gente dentro de tu página web. Esto también te puede ayudar muchísimo a reaccionar y hacer las cosas de una manera que sea mucho más relevante para la persona que está interesada en acudir a tu evento.
así, resumen rápido. Yo creo que sobre añadir una cosa que es, comentaba Ros sobre cómo se gestiona estos datos en esta primera etapa. Pero también creo que en esta primera etapa hay un punto que creo que es el paso anterior, que es qué datos se están pidiendo. Creo que muchos de los promotores o bien no saben qué datos están pidiendo realmente, porque a lo mejor a veces trabajan con 2, 3, 4 etiqueteras a la vez para un evento, que eso también es un tema de debate aparte. Entonces, muchas veces no saben qué datos se están pidiendo y luego algunos de esos datos que se piden, creo que tampoco hay un objetivo muchas veces claro, ¿no? No saben si pedir, no sé, código postal o ciudad o año de nacimiento o la fecha completa, para qué. Entonces, bueno, hay este punto un poco de, antes de empezar a no molestar, pero sino empezar a pedirle cosas a este usuario, ¿no? Ese trabajo también de decir, bueno, qué datos se están pidiendo y para qué y básicamente cuál es el objetivo de tenerlos, que yo creo que a día de hoy no están muy claros. O sea, están un poco a veces ahí como, vamos a pedir un poco de todo y luego ya vemos a ver qué hacemos con ellos. Y no sé si ese es el proceso correcto. Vamos a pedir un poco de todo para luego ya veremos qué hacemos con ellos. No sé, aquí, Raúl, si tienes experiencia en esta parte de, bueno, ¿qué vamos a pedir, no? Bueno, gracias de nuevo. Mi campo de conocimiento en el mundo de los promotores de la música moderna, del pop rock, es limitado. Yo trabajo con orquestas desde hace tiempo, también con museos, con teatros, con compañías de danza y tal, pero no tanto con festivales, pero no de música pop rock. Cuando nosotros hablamos de promotores en las artes escénicas, claro, es decir, aquí hay dos conversaciones distintas. Está la conversación de si eres un festival, cómo aprovechar los datos cada año, y está la conversación de si eres un promotor de un grupo que va a este festival, pero también va luego a otro y a otro y a otro. Esos son distintos. En uno, en el del festival o espacio, te dedicas también al negocio de la hospitalidad, de recibir a gente, diseñar sus viajes del usuario, sus experiencias y siendo consciente que la relación de alguien que finalmente compra una entrada para venir a tu festival, la relación de alguien con tu festival que finalmente compra esa entrada comienza mucho antes de esa transacción y finaliza mucho después de que, en teatro diríamos, de que baje el telón. Y si me permites, en el tiempo que yo llevo, yo creo que en España y Cataluña, donde podemos mejorar mucho es después del evento. Yo creo que en la lógica nuestra tú tienes que vender una cosa, en la lógica antigua, tú tenías éxito si marketeabas algo, lo vendías y una vez lo vendías, éxito y otra cosa mariposa. Casi de lo que hablamos hoy aquí comienza con la venta. Entonces, nada, el objetivo para utilizar los datos, así, el más sencillo, el comprensible para cualquiera, es no comenzar de cero cada año. Es tan sencillo como eso. Así como lo oís.
Es decir, cuando tú eres director de marketing, yo lo veo, que tengo cierta experiencia, ciertos años, y digo, pero ¿en qué fundamentan sus presupuestos? No, sí, lo digo así, si me pusiera serio como jefe, diría, pero a ver, ¿en qué está fundamentado esto? Pues en lo del año pasado y un poquito más. O lo que... No, o sea, está pensado desde el punto de vista de los públicos o desde el punto de vista del producto. Vale, entonces para mí ese es el objetivo principal. Cómo ir creando acumulando una inteligencia de negocio y de relaciones para no empezar cada año desde cero. O sea, los motivos son millones, pero ese es como el principal. Tú sabes que cada vez que vas a esa plaza, siendo un promotor, esa noche, de los que están ahí, ¿cuántos habían venido antes? ¿Cuántos son nuevos? ¿Cuántos no solo habían venido antes, sino que responden a todas tus comunicaciones? ¿Cuántos no conocían de nada? Es decir, ni tu repertorio, ni siquiera tu marca. Entonces, nada, reconocer que existen esas diferencias entre la gente en cuanto al conocimiento previo, tal, y que por tanto esa gente tiene necesidades de comunicación distintas, es como así, o sea, sin teorizar. La gente que está ahí esa noche sabe mucho, poco, está ahí para celebrar algo, está ahí porque te sigue desde el principio. Y reconocer esas diferencias y ofrecerle a cada cual la tentación de la cultura de manera personalizada, pues es el motivo por el cual nosotros lo hacemos. Una cosa que comenta Raúl, creo que, bueno, que todos los que trabajamos relacionados con el mundo del ticketing siempre tenemos como ese debate de las entradas, si tienen que ser al portador o nominales. Porque si son al portador, yo puedo comprar 4 entradas, las compro para nosotros 4, yo dejo mis datos como comprador, pero luego vosotros 3 iréis como asistente. Y esos datos a lo mejor luego los conseguiré por otra vía. En cambio, si las entradas son nominales, obviamente conseguiré ya en el punto de partida del ticketing, ya sabré vuestros datos. Lo digo un poco por esto que comentabas de esa relación, de decir, vale, ¿quién va? ¿Y quién es esta persona que viene? Bueno, muchas veces sabemos quién es el que compra, pero en muchas ocasiones no sabemos o nos cuesta saber más quién es el que asiste, porque para un festival que tiene cashless es más fácil, ¿no? Ya sacaré los datos luego por cashless, pero, por ejemplo, una obra de teatro donde no hay cashless, ¿no? Vas a la barra y te pides algo, te lo tomas ahí y vas al teatro y ya te sientas en la butaca, has pagado en efectivo, no has dejado ningún tipo de rastro fiscal sobre ello. ¿Cómo ves este punto de conocer a los usuarios cuando estamos viendo estos datos de gente que compra entradas al portador y que en muchas ocasiones, pues, incluso, mira, pongo un ejemplo, aquí en Mallorca Live, en 2 días tenemos el concierto de Aitana, estoy seguro que el 70% de los compradores son los padres. Y va a venir un público completamente diferente al que nos van a reflejar los datos de ticketing. Entonces, ¿cómo crees que podemos solucionar este gap? Yo os voy a decir una cosa antes de que hable Raúl, y es que después de haber hecho varias encuestas, también me he dado cuenta de que el 25% de la gente que es la que compra la entrada es la que arrastra al 75% de la gente que le importa un pepino el festival o le importa un pepino el artista que tiene delante. Entonces, también hay que ver hasta qué punto podemos dar valor a ciertos leads. Una vez tenemos el lead, es muy fácil calcularlo. Igual no estamos siendo un poco elevados en la conversación, ¿eh? Un lead es cuando simplemente tienes el email de una persona. Y evidentemente en el momento en el que tú puedes traquear toda la actividad de esta persona en referencia a todos aquellos activos digitales que tú tienes alrededor, entonces puedes saber si esta persona tiene más recurrencia, si ha gastado más o menos dinero en ti y demás, ¿no? Esto es importante. Para esto, cuando yo trabajaba en la Sala Polo habíamos establecido toda una estrategia
para captar información de la gente que compraba en taquilla y poder saber quiénes eran, porque en una sesión de discoteca, por ejemplo, el 70% de las personas compran en taquilla, por lo menos por aquel entonces. Entonces, lo que hicimos fue elaborar todo una estructura tecnológica que nos permitía saber quién había en la sala en todo momento. Esto funcionaba mediante una aplicación que la gente utilizaba para validar cupones de descuento en barras o que le ayudaba a tener ciertas experiencias que eran mejores con la aplicación que sin la aplicación, ¿no? Teníamos beacons, que son como unas fichitas que pones en las paredes y solo si el usuario tiene el Bluetooth encendido te permite saber quién está pasando por un cierto punto del espacio y te permite hacer también notificaciones ultra segmentadas a esa gente que está en ese área en concreto de un festival, de un recinto, de una sala de conciertos, de un teatro, lo que sea. También teníamos la triangulación de Wi-Fi, la gente se logueaba y por lo tanto sabíamos quién había. Todo esto lo que nos permitía era empezar a conocer este 70% del público restante del que no teníamos datos inicialmente, pero que una vez dentro de la sala, porque la experiencia que nosotros le ofrecíamos a cambio de que se bajara la aplicación era mucho mejor que si no se bajaba la aplicación, y esto es lo principal. La experiencia tiene que ser más gratificante si ellos te están dando algo a cambio, ¿no? Y de esta manera nosotros solventábamos esto. De hecho, he visto leyendo y demás, Coachella trabaja así, por ejemplo, con beacons y demás. Lo que pasa es que, claro, todo lo que son festivales, las entradas ya son nominales, por lo tanto, este problema no existe tanto, ¿no? Pero... Bueno. Y desde vuestra experiencia, ¿sois más pro, por ejemplo, de que haya un sistema de entradas nominales que al portador a futuro? ¿Creéis que es algo que va a implementarse más que en este caso seguir con las entradas al portador, que luego no sabes ni quién va, no tienes ningún tipo de trazabilidad? La tendencia va a ser esta, pero justamente por esas funcionalidades que le vas a dar al usuario final. Y ahora, por ejemplo, estoy pensando en Dice, una etiquetera que te obliga a bajarte una aplicación, que solo unos minutos antes del evento te da lo que es el código de acceso para que puedas acceder, pero que con esto te aseguran que tu entrada es única, que tu entrada solo la vas a tener tú y que si quieres revender la entrada lo puedes hacer en un entorno seguro. Con este panorama yo lo hago, no tengo ningún problema. Ahora, si yo le quiero comprar entradas a todas esas personas que voy a arrastrar, que no saben quién es el artista que tienen delante, quizá va a costar un poquito más. La verdad, sobre esto yo no tengo datos. Hacer una predicción en ese sentido es complicado y por la cosa de la pandemia. ¿Vale? Es decir, por decirte algo, la tendencia en los espacios escénicos, no tendencia, sino las llamadas que estoy empezando a recibir ya, están pidiendo reconocedores de carnet de identidad. Y el Festival de Cádiz, que había que meter 10.000 personas en media hora en un recinto, se hizo ya con esto. Para no crear cuellos de botella que, ¿sabes?, impacten en la experiencia de la gente y que al final el comentario de qué tal el festival fueron 7 horas de cola, ¿sabes? Vale. Entonces es difícil saber y es importante el comentario que hizo María. Es decir, y os pongo un ejemplo en los museos, ¿vale? Hace no mucho hicimos un estudio de públicos para un museo nacional muy importante de Madrid y el 0,3% de los compradores
un total de 29 usuarios, generaban 800.000 euros. ¿Vale? 800.000. ¿What? Vale, y entonces yo digo, ¿quiénes son estos? Y entonces me encuentro con los compradores de, en su terminología, los vouchers. Claro, como en un museo, digamos que existe la colección permanente por un año, ¿me entiendes? Tú vendes para el año 22 un taco de 50, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa si los compradores de estos son experienciasgourmet.com, en donde la visita al museo va dentro de una movida con una cena o con una experiencia, lo que sea? ¿Vale? Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que había que hacer? Lo que había que hacer era, lo primero, conocer a esos 29. Fíjate lo que te digo. Y hacerlo de una forma inteligente, coño. Invitándoles desde la dirección artística a un desayuno. Mira, voy a hablar con el director del museo, tal. Vale, vamos a tener un desayuno porque hemos visto que eres uno de nuestros clientes más importantes y nos gustaría saber cómo ser incluso de mayor valor. Y quizás en una buena relación con ellos y no nosotros puedan lanzar a sus usuarios determinadas cosas que no en un paso, sino en dos, terminen siendo un concurso nuestro donde dejen finalmente los datos en nuestra casa. Vale, lo de conseguir las cosas en el primero de los pasos está bien, o lo de eso, pedir un formulario así de datos en el primer paso, cuando no nos conocemos aún. Eso, hay que gestionarlo un poco mejor. Entonces, si entre mi marido y yo, la que lee el periódico soy yo y la que mira las gestos de... Y mi marido es que no lo mira, pero se apunta a todo, ¿vale? ¿Sabes? ¿A quién hay que informarle? A todos, pero no hay que obsesionarse. Quiero decir que, en efecto... Y luego, sobre el tema de Aitana, cuidadito. Cuidadín, cuidadín. Porque yo siempre hago una pregunta súper trampa. Es súper fácil. ¿Cuál es el dato más importante que recolectamos cuando ponemos un formulario? O sea, es más, me pongo en la pizarra y digo, a ver, ¿qué cosas son? Porque claro, lo del por qué, yo, o sea, empiezo y digo, yo llego allí y digo, ¿todos estamos de acuerdo en que un campo adicional en un formulario es una barrera para continuar? Sí, sí, vale, pues entonces, ¿para qué me pides el apellido si nunca te diriges a mí como señor Ramos? ¿Hay alguien que tenga algún motivo? Sí, porque los abonados prefieren ser tratados por su apellido. ¿Vale? Vale, vale. ¿Vale? O no, para distinguirlos en caso de tal. Vale. Entonces, ¿qué campos son los más importantes? Pues el email. No, pero el email no, porque no todo el mundo. Vale. El campo más importante que se pide en un formulario es el del permiso para comunicarnos con ellos. ¿Me entendéis? ¿Queda claro esto? Porque es que... Vale. Entonces, es importante que la redacción de ese permiso sea exactamente la que nos permite a nosotros y no dar por hecho nada. Ese es el primer paso. El primer paso es en el diseño de cualquier formulario, cómo está recogida el permiso que yo como usuario te doy para hacer lo que tú me digas, sí o no. Eso es lo principal. Porque no es cierto ni que los promotores tengan un montón de datos y tal, porque son de la etiquetera o son del espacio y no son cedibles al promotor. No es cierto que los festivales se queden con un montón de datos si no está bien redactada la política de cesión de datos en el... Es que vamos. Vale, entonces, eso es como lo primero.
en la gestión de datos, sin entrar en ningún tecnicismo, es sencillo. Hay que vigilar 3 cosas. La entrada de datos, ¿vale? Por formularios, por donde entren. La gestión y procesamiento de los datos y la salida de esos datos. ¿Cómo salen esos datos? Los datos salen de 2 maneras. Mediante informes o dashboards o paneles de información, o mediante campañas. Es decir, una vez tú te entran los datos, los procesas, o bien segmentas y lanzas campañas, o bien los procesas y obtienes determinada información que para ti es importante. Pues en la primera parte de la entrada de datos, lo que la gente llama así es vigilar que la calidad de los datos sea buena. ¿Qué significa eso? La primera, que los permisos sean los que tú necesitas. ¿Vale? Y la segunda, que con independencia de que trabajes con varios sistemas de ticketing o de que los datos te vengan por distintas fuentes, intenta procurar que si tú pides nombre y apellido, pídelo siempre así. Que no tengas en un formulario nombre y apellidos en el mismo, o nombre, primer apellido y segundo apellido, o sea, la consistencia en cómo se definen los campos en las distintas fuentes es el primer paso para luego no pegarte años haciendo un trabajo sin valor añadido, simplemente comprobando de que Raúl es Raúl Ramos y que es Raúl Ramos Monzón, ¿vale? Y nada, eso es lo que quería aportar sobre el tema. Que comentabas una cosa, Raúl, también al principio que me ha gustado. La verdad que lo he visto en pocos promotores o en pocos festivales, que es donde más me fijo, que era el hecho de muchas veces tenemos muchos usuarios que vienen 1, 2, 3 y 4 veces al Mallorca Live Festival y vienen luego a un concierto que también se organiza desde aquí o desde el mismo promotor, y al final siempre acabamos pidiendo los mismos datos, ¿no? A ese consumidor le hemos pedido 15 veces, pon tu nombre y apellido, pon tu teléfono, pon tu fecha de nacimiento, ¿no? Y se la estamos pidiendo cada vez que nos compra un evento, vuélvelo a poner. Y he visto pocos promotores que, por ejemplo, trabajen con una especie de área de usuario, que entiendo que sería como lo ideal, ¿no? Creas, oye, ya está, te pido los datos una vez. No, ya está. Cuando no sé que tengamos que actualizar algo, no hace falta que lo vuelvas a poner. Pero claro, a veces entiendo que eso puede ser un poco complicado porque como trabajamos con tiqueteras, es como, ok, te meto un usuario, ¿no? Imagínate, entras en la web de Cruilla, por ejemplo, haces como un user login, pero claro, luego tengo que mandarte a la etiquetera y te tienes que salir de ese proceso. O sea, creo que es como un reto que sería fantástico poderlo tener, pero a la vez lo veo que es como complicado, pues porque como como trabajamos con etiqueteras, nos tenemos que ir de la zona de usuario, mandar al usuario a otra web, y es como, vaya, no lo conseguí, ¿no? No sé si en un futuro, y esto lo digo un poco así, Raúl, María, Rosa, si en algún momento digamos, ostras, podremos conseguir como centralizar ese proceso de zona de usuario y ticketing y que todo pase de una sola vez, no tengamos que pasar además el usuario de un lado a otro, que si no acepta las cookies, luego no se me registra la conversión en el Analytics y todos esos dramas que tenemos muchas veces. O sea, creo que es como... Yo intuyo que con la ley de protección de datos esto va a ser cada vez más complejo. Entonces, si son dos plataformas, son dos plataformas. A menos que en algún momento dado se invente un registro login universal para todo, que tampoco me extrañaría, podríamos patentarlo. Yo creo que esto es cada vez más difícil. La solución sería que cada uno se montara su propia plataforma de ticketing.
pero yo habiendo visto por dentro cómo se trabaja en una plataforma de ticketing, también os puedo decir que es muy complejo, porque tienen tantas casuísticas por detrás y tantas peticiones que les hacen promotores con múltiples ideas, que son empresas muy complejas y que al final necesitan desarrollar muchísimas funcionalidades para que un festival, en este caso, o una sala de conciertos, un teatro, un equipamiento, da igual, pueda vender las entradas de forma más o menos personalizada. Evidentemente existen tiqueteras más sencillas, al uso. Yo he trabajado con varias tiqueteras al uso. El resultado normalmente es que no puedes hacer todo lo que quieres, o que te limita, que necesitas un equipo detrás técnico que esté ahí para que cualquier caída se pueda solucionar rápido. Y al final estamos hablando de cultura, la mayor parte de las veces, ¿no? No todo el mundo tiene la infraestructura que tiene, pues no sé, un Primavera Sound, por ejemplo, que puede hacer un mantenimiento de un equipo tecnológico importante detrás que pueda estar al quite de cualquier cosa, y aún así tienen la etiquetera externalizada, por los motivos que sea, porque les dan dinero, etcétera, etcétera. Hablo del Primavera, podríamos hablar del Mad Cool o del Mallorca, de cualquiera. Pero a mí me parece complicado. Es verdad, tenemos muchos problemas, porque el no tener el e-commerce dentro de nuestra propia página web hace que a nivel de seguimiento de los datos, de analítica, incluso de experiencia del usuario, la cosa sea mucho más ortopédica de lo deseable, pero a día de hoy es muy complejo hacer lo contrario, no seguir la pauta establecida. Nosotros lo estamos... Ay, perdón, Ro, ¿ibas a decir algo? Nosotros lo resolvemos con distintos sistemas de ticketing y distintos sistemas de gestión de contenidos web, eso que se llama CMS. Y también distintos sistemas de email marketing, por ejemplo, MailChimp o Sendinblue o alguna de estas. A ver, se puede y se hace. Hay muchas de las cosas, lo del área de usuario y tal, con una cosa que que se llaman API. API es como cuando se conecta el sistema MailChimp, el sistema de envío de newsletter, con el sistema de ticketing. O cuando se conecta el CRM al sistema de ticketing y al sistema de newsletter y al sistema de web Google Analytics. ¿Vale? Entonces, esa conexión, esa API, que es como que se establece, vale, te paso esta información y si tuvieses un Excel y conectases un API al ticketing, pues tienes millones de campos. La gente, pues eso, lo que antes decía María, cuando tú dejas 2 datos en un formulario, 3, tu nombre, tu email y tu permiso, en realidad estás dejando hasta 72 datos, desde el medio de pago a la hora de la transacción, la anticipación de compra, la tarifa adquirida, el número de entradas, la frecuencia con la que esto, la distancia al festival, en kilómetros y en tiempo. Es decir, ni te puedes imaginar la cantidad de datos que un sistema registra en una transacción. Y bueno, pues con APIs se puede hacer, pero solo se puede hacer si las políticas de privacidad reconocen, no está prevista la cesión de datos a terceros, salvo en aquellos casos, ¿cómo se llama?, exigidos por la ley y
para determinados servicios que hacen posible nuestro tal, entre ellos los servicios de analítica, de envío de correo, de tal, o sea, puesto ahí, pum, 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 pum. Porque los datos del usuario, siempre lo digo, no son ni del promotor, ni del teatro, ni de nadie. Son del usuario solamente. María me ha oído decir esto muchas veces. Y solo el usuario da el permiso para esto o para esto. Entonces, tú tienes que redactarlo pensando en lo que quieres hacer. Es lo más importante. Yo creo que todo lo que podamos decir, imagínate que alguien se va súper inspirado, entusiasmado en cómo lo puedo poner esto en marcha, y empieza a exigirle al festival los datos. Oye, ¿qué pasa con los datos de mi concierto? ¿Vale? Sin haberse leído las políticas de esto, yo creo que es importante. O sea, es posible, pero solo para aquellos que presten atención a cómo están redactadas las políticas en este sentido. Vale, genial. Hablabas, Raúl, al principio que, bueno, que no debíamos comenzar de cero cada año con los datos y que el ciclo del cliente no acababa solamente cuando se acababa, cuando se bajaba el telón, sino que, bueno, pues que todo estaba produciendo un cambio en estrategias de marketing y de comunicación con los usuarios. Ahora que conocemos más al usuario, podemos conocer a través de los datos y de la gestión que estabais comentando, de la correcta gestión de los datos y cuando los pedimos, que conocemos mejor sus hábitos, que sabemos quiénes son, qué les gusta y podemos mejorar un poco la relación que tenemos con ellos. ¿Cómo creéis que se están transformando esas estrategias de comunicación para que podamos saber más de ellos? Para mí, igual me repito, todas estas estrategias necesitan tener muy en cuenta cuál va a ser el beneficio que va a extraer la persona de aquello que le comuniquemos. Por ejemplo, me imagino una aplicación de un festival, ¿no? En la que nosotros le vamos a comunicar todo aquello que vaya a necesitar sobre aquellos días o aquellas horas que vaya a pasar dentro de un recinto. Esta persona va a necesitar tener unos horarios y posiblemente va a necesitar personalizar la información porque todo lo que vamos a comunicar, sobre todo desde un festival, va a ser cantidad de información enorme que va a ser muy difícil de procesar. Por lo tanto, lo primero, que esta persona tenga la capacidad y sienta que se le está comunicando a ella de forma personalizada, ya no hablando de segmentaciones, sino te estoy hablando a ti, Ron, ¿no? Y te estoy hablando a ti porque pues igual has hecho un social login, es decir, has hecho un login social con Facebook o con Spotify y entonces yo empiezo a tener información sobre la música que te puede interesar. Igual luego has marcado cuáles son los eventos favoritos dentro del festival y ya empiezo a tener un poco más de información, ¿no? Y todo esto me puede ayudar en un futuro a hacer estrategias de negocio y de comunicación mucho más personalizadas. Pero yo no me quedaría solo aquí, ¿no? Como departamentos de marketing o experiencia de cliente, llámalo X, da igual. Para mí es súper importante que esta persona sienta que está teniendo muy buen servicio, ¿no? Entonces pienso, ostras, ¿por qué estas aplicaciones no se convierten, por ejemplo, en una especie de fax andante, ¿no? Como por ejemplo, que yo pueda preguntar en un chatbot dónde están los baños más cercanos y que no tenga cola y que esta aplicación me diga, mira, pues aquí tienes el mapa, en estos no hay cola porque sé que tal cantidad de gente está aquí, tal cantidad de gente está ahí, ¿no? Entonces, para mí lo importante y la estrategia real de futuro no es tanto esto, el hecho de decir vamos a hacer unas buenas segmentaciones que son importantes, sino decir vamos a comunicar de tú a tú, vamos a dar un servicio que sea muy útil para estas personas, que a la vez les ayuden a mejorar su percepción de lo que están viviendo, que a la vez nos ayuden a reducir el churn, esa cantidad de gente que nos abandona todos los años y que no compra nunca más, ¿no? Y luego también el hecho de marcar unos buenos objetivos a nivel de ventas y demás
analizar muy bien todas estas personas cómo se habían comportado en años anteriores. Esto lo hace muy bien el Cruïlla, por ejemplo. Y decir, bueno, en estas próximas 2 semanas, ¿cuántas entradas debemos vender por cada uno de los canales de comunicación que controlamos, ¿no? Pues a través de la newsletter, sabiendo que el año pasado vendimos 2 entradas, pues ahora nos toca vender 3. Y el año pasado, esta semana, vendimos el equivalente a 10 entradas a través de publicidad, pues este año vamos a vender 12, ¿no? Entonces, toda esta capacidad, que no es sencilla, ¿no?, de análisis previo, de establecer unos objetivos, de marcar bien cuál tiene que ser la experiencia de la persona que te va a cuidar o como organización en el futuro, porque te va a seguir ingresando dinero, etcétera, etcétera, es lo que necesitas plantear muy, muy bien para que estos datos sean útiles no solo para ti, sino también para esta persona, ¿no? Y para que haya un win-win para todos. A ver, Carlos. Sí, sobre la estrategia, lo cierto es que esto que comentabas de Cruïlla, ¿no?, que lo hacen muy bien, ¿no?, en marcarse objetivos en periodos cortos de tiempo, multicanal y que no se haga bola, ¿no? Porque no es lo mismo decir, esto lo dice mucho Jordi, ¿no?, de Cruïlla, que dice, no es lo mismo decir que hay que vender 1000 entradas en un mes que decir que hay que vender pues 30 entradas cada día, 10 en Facebook, 10 por mail y 10 por publicidad, ¿no? No se hace tan bola. Sí que creo que creo que uno de los retos, por ejemplo, en Mallorca Live, que se está haciendo este trabajo ya de Business Intelligence, creo que el reto que estamos teniendo es en la parte estratégica, en el que antes, pues hace, no sé, 3 años, diseñábamos una estrategia y, bueno, esa estrategia se adaptaba a 2, 3 targets que considerábamos que habían, ¿no? Por ejemplo, festivales, pues nuestro, o sea, el Festival de Mallorca es muy parecido a Cruïlla en el sentido que es muy ecléctico, puedes tener pop rock, urbano y electrónica. Entonces, dentro de esa estrategia, vale, había esa subestrategia, entre comillas, ¿no?, de estilos y vamos a unos targets que eran, pues eso, 3 como mucho. Y ahora es cuando empiezas a ver que tienes muchos más targets que los que veníamos trabajando desde hace 3 años, porque ahora sabemos mucho más y a nivel estratégico pues se hace todo un reto, porque empezamos a tener, vale, la estrategia de todo el año para este segmento y la estrategia en concreto para este segmento. Además, los chavales que tenemos que van al festi, que tienen, no sé, 17, 18, 19, 20 años, sabemos que van a comprar más a última hora porque es gente que no tiene muy planificada, ¿no?, su vida, viven más en el día a día. Vale, hace falta que le envíe una newsletter 6 meses antes a esta gente. Hace falta que le diga que ha salido su artista favorito 7 meses antes. Pues a lo mejor no. Vale, me voy a otro segmento de edad. O a otro segmento en el que veo que, yo qué sé, vemos que hay una serie de público que cuando le mandamos una newsletter son los típicos que la reciben y en 24 horas están comprando, o sea, son muy impulsivos. Vale, esto es cuando hay que hacerles ese impacto. Me espero a que el abono sea un poco más caro y les impacto para que me compren porque sé que son impulsivos y creo que el precio les va a dar un poco igual. Lo hago antes para tener más cash flow como Festi. Todo lo que es las estrategias como que se ha como atomizado y eso nos lleva como a, pues eso, a estar trabajando 10, 11, 12 estrategias. Y creo que es un poco el reto que tenemos a día de hoy, o sea, el dividirnos, ¿no? No sé a quién, Raúl, en vuestro, más en esta parte de arte, esa parte más cultural. Yo creo que todas las preguntas que te hacías, todas son buenísimas. Todas son buenas. Y para todas tengo respuesta.
Y es la misma. Y me lo preguntan todo el tiempo. ¿Cuándo es demasiado, Raúl? ¿Cuándo es demasiado email? ¿Mm? Y entonces, ¿cómo saber si a esta gente le envían? Mira los datos. Las tasas de apertura, tasas de clics. Claro, quiero decir, tú mismo estás diciendo lo que estás diciendo. Mira, recuerdo trabajando con un teatro que se llama Teatros del Canal, aquí, hace muchos años, cuando nosotros comenzábamos, estaba el antiguo equipo con Albert Boadella al frente. El antiguo. Y entonces me hizo la misma apreciación el entonces intendente de Teatros del Canal. Uno de los mejores gestores que tiene este país, probablemente. Jorge Cuya. Y me dijo, Chacho, Raúl, no me compensa sacar la comunicación no. Bueno, lo que me dijo fue, no me compensa sacar la venta de entradas con tanta antelación porque es que mi público compra y además, para hacerte caso, lo he mirado con 12 días de media, me dice. Como para, en plan, utilizando tu lenguaje, ¿ok? Y entonces va y le digo, mira, vamos a hacer este ejercicio y te parece bien. Y esto puede ser una moraleja extensible a lo que significa convertir los datos en información y la información en conocimiento. Una variable nunca te va a decir nada. Por ejemplo, 12 días, él concluía, no merece la pena, punto. Vale. Y entonces yo decía, oye, ¿podemos mezclar la variable anticipación de compra, que es esa la que tú me estás diciendo, con dinero gastado al año? Dice, ¿cómo? Le digo, a ver, las personas que han gastado menos de 25 euros al año, ¿con cuánta anticipación compra? Y las que gastan más de 25 al año, ¿con cuánta anticipación compra? Las de menos de 25 tal compraban con 48 horas de... Y las de más de 25 con más de un mes. ¿Vale? ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Que parte de tu público sí aprecia la anticipación. Una cosa es la puesta a la venta y otra cosa es el plan de comunicación heavy, ¿eh? Y esto yo lo distingo mucho porque siempre digo lo mismo. ¿Qué motivo te impide sacar a la venta lo antes posible con ese, como dice la gente de mi pueblo, goteo, ¿verdad? Goteo de progresivo. ¿Qué te impide? ¿Hay algo que te lo impida y tal y cual? Porque habrá parte del público y entonces salgo yo y digo, sí, hay una cosa que sí. Solo una, pero es la más importante. Los programas de fidelización. Cuando tienes programas de fidelización, el periodo preferente de compra, periodo, ni siquiera con descuento, también puede ser, pero el periodo preferente de compra debe ser para los más fieles. Vamos, ¿cómo te lo explico? Vale, entonces hay muchas cosas que mirar y que indagar en ese segundo nivel de información sobre eso, ¿no? Sobre la anticipación de la información facilitada, la anticipación de la puesta a la venta de algo y el gran plan de comunicación que pueda venir detrás. A mí, de todas las cosas que conozco, de experiencias así de uso de los datos, última, más eficaz, interesante y que voy a seguir con más atención, es la del Festival de Coachella, que lo anunciaban con Ticketmaster como la gran innovación, el gran éxito, por dónde va a ir el futuro. Y entonces empiezo a leer todo el artículo, no sé si en Billboard o en una de estas, y digo, esta historia me resulta familiar. La gran innovación de Coachella es haber desarrollado una app con promociones en el festival, es decir, lo que inventó María y el equipo de la sala Apolo con la Apolo en 2015.
tal cual te lo digo. Pero ojo el dato a donde no llegó María y a donde sí llegó Coachella. El artículo estaba muy bien escrito porque hablaba de quién había implantado esa movida y era la tía que venía de Apple Music, Ojal. Y dice el articulista, ¿qué creéis? Que el bonus de $100 se le daba a este o aquel así por la cara. O el descuento en la bebida o en el merchandising anticipado. Bueno, miles de aplicaciones, los datos, anticipar el merchandising y ir ya con esto puesta. O sea, en fin, es que hay millones, ¿no? Entonces, ¿qué crees? ¿Que eso era aleatorio? ¿Era en plan cojamos? No. Habían cogido toda la base de Coachella pasada y se habían pasado, me lo dijeron en plan británico, algo más de tiempo del esperado. O sea, habían sacado la lengua durante 18 meses organizando dentro de la ley los datos que podían utilizar y a quienes se les podía mandar mensajes. Con campañas de recuperación de datos eficaz. Hemos actualizado pum, pam, pum, todo para poder luego hacerlo. Y efectivamente, fue como un incremento del 30%, es decir, todo lo que eran, ¿cómo se dice aquí? Ingresos atípicos, que no vienen de la venta de entradas, se había incrementado un 30%. Y en información a las marcas que participaban, encantadas, nivel de lealtad y precio del espacio, del real estate, del espacio para estar ahí en tu web, en tu tal y tal, ya no eran, decían que ya no necesitaban vender sus propias cosas, sino se habían convertido en otra cosa distinta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está el camino, María, por donde tú lo hiciste, pero aplicando los principios de los que intentamos hablar en esta conversación, claro, con más recursos y con tal. Pero qué duda cabe. Que si yo, basándome en lo que además tú decías, si yo ya sé lo que tú escuchabas en Spotify, si yo sé el merchandising que te login en la página del artista y que llevas 4 años comprando el pase entero, y yo estoy con mi equipo de marketing, digo, vamos a poner un cuadro de beneficios posibles, valor añadido. ¿Vale? Valor añadido, porque antes Carles lo comentaba. Para mí, esa gente que regresa, lo que tenemos que es impulsar su experiencia a la locura, a la ultra mega personalización, a que el tipo toque en tu salón, si fuese posible, para que tú me entiendas, a los super ¿vale? Entonces, así por terminar, yo creo que los datos valen para 4 cosas. Estrategias de captación de público, teniendo en cuenta que el mayor motivo por el cual la gente va a un festival es porque alguien, por recomendación de alguien que ya ha venido o que tiene un incentivo de invitar a otro. Vale, captación de público. Segundo, bienvenida. Ya no es fidelización de público, hay un nivel intermedio que se llama bienvenida, estrategia de bienvenida. ¿Qué dicen los datos de las artes escénicas a nivel macro? Dicen que los que se abonan a un abono por primer año, se va 1 de cada 2 después de ese primer año. Pero que si lo logramos mantener un segundo año, se quedan 8 de cada 10. ¿Estás entendiendo eso? De tal manera que a los que por primera vez compraron su abono el año pasado, a eso, o sea, para el próximo año, los que eran primerizos el año pasado, a esos, vamos, hay que inventar todo, lo que sea. Porque mantener a esos ese año significa que el año que viene la propensión a regresar ha incrementado una barbaridad y tus gastos en marketing para retener a esa gente decrecen como una locura. ¿Vale? Entonces tenemos captar público, bienvenida, fidelizar,
aquellos que han venido 2 o más veces, cómo agregar valor, ¿vale? Se puede hacer incrementando la frecuencia año tras año o incrementando el número de entradas, convirtiéndolos en embajadores. Y la última, ¿vale? Captar, bienvenida, fidelizar y recuperar. Ya no es presentamos el festival Mallorca Live 2021 a la base de datos del 2017. Te echamos de menos, Raúl, en el Mallorca Live. Ese es the whole thing. A la gente que está en nuestra base de datos, que solía comprar el abono, pero que hace 2 años que no, se llaman inactivos y a esos los vamos a meter en un segmento que se llama de recuperación de usuarios. ¿Vale? Entonces eso, si lo ordenas de esa manera de captación, bienvenida, fidelización y recuperación, más o menos puedes coger tu base de datos y no morir en el intento. Con buenos resultados. Bueno, perdón porque me he extendido demasiado. Siguiendo un poco al hilo que comentaba Raúl, vosotros, Carlas y María, ¿cómo veis un poco el tema de la gratificación de los usuarios más allá de beneficiar la compra del ticket del próximo evento, sino como comentaba un poco Raúl o como comentaba también María, dar un mejor servicio en el recinto, anticipación de la experiencia del usuario y demás? Yo aquí ya hace tiempo que me vengo preguntando quién es mejor cliente. Y me explico. Siempre el paradigma ha sido el que viene comprando año tras año, ese es siempre mejor cliente, ¿no? Vamos a decirlo en términos de fidelización, ¿no? Vamos a darle el mejor descuento a esta persona que viene año tras año al festival. Vale, pero ahora me pongo como en 2 lados, que es, ok, tengo esta persona, ¿no? Tengo una persona que viene año tras año. Ha venido 4 años seguidos. Pero se gasta 15 euros los 3 días. Bueno, pues está bien, ¿no? Viene todos los años, quizá no gasta todo lo que tiene que gastar, pero viene todos los años. Y luego tengo otro usuario que viene año sí, año no. Pero se deja 300 euros cada los 3 días. Entonces tengo un usuario que cuando viene compra el abono y encima se gasta 300 euros en barras. Y luego tengo otro que sí, que viene cada año, pero que se gasta muy poquito. Entonces, ¿quién es para mí mejor cliente? Porque Y ahí entra ¿y cómo los tengo que gratificar? Entonces, bueno, siempre he pensado que la gratificación a la fidelización, con los datos que empezamos a tener a día de hoy, empieza a generarnos, bueno, a mí personalmente me genera ¿a quién gratificó más? A lo mejor diferente. ¿Al que gasta más o al que viene más? ¿Tú quieres hablar, María? Pues yo tengo 1000 respuestas para eso, pero no sé si tú quieres comentar. Es que lo que voy a contestar me lo enseñaste tú, Raúl, así que adelante. Pues, olvídalo inmediatamente, es el mejor consejo que te puedo dar. Muy buenas las preguntas, Carles, realmente. Tienes que meter el componente coste de marketing para responderte a ti mismo. El coste de marketing es, para yo obtener un ingreso de 10, ¿cuánto me gasto? ¿Se entiende, verdad? Claro, ¿vale? Yo tengo mis teorías. Yo creo que el que se gasta 300 en barra está pasando la resaca al siguiente año todavía y por eso no se anima a regresar, ¿no? Hay que decir, pero lo del coste de marketing es súper importante porque, chacho, tienes que conseguir que tu coste sea inferior. Es decir, el tío que viene todos los años y se gasta 15 en barra,
¿cuánto te cuesta hacer que vuelva? Casi nada. Comparado con atraer a alguien que no sabe nada. Vale, pues acepto el deal, pero me gusta que lo plantees así de serio. Porque si yo aprieto también contigo, digo, coño, la lógica está bien, Carles. Lo que tenemos que hacerlo es más eficiente. Es decir, no invalidemos una teoría por el hecho de que el tío sabemos por qué se gasta 15 en barras. O sea, claro, porque, ¿me entiendes? Imagínate, yo no... Te voy a dar un caso de verdad alucinante, ¿ok? Flipa. Yo no bebo alcohol y me puede flipar el pop y tu festival y puedo ser el mayor influencer en redes sociales que te puedas... pero no bebo alcohol. Es que, ¿sabes? Y me iba a defender diciendo, y no pasa nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, puedo ir también a un festival y what the funk. Ahora, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para un tipo como yo? Que sí a lo mejor tiene la cosa de gastarme dinero en ti. Incluso de regalar a otros movidas. En tiempo real o más tarde. Yo tengo dinero que quiero gastarme porque no salgo nunca y cuando salgo lo interpreto como una especie de voy a recordarlo. Entonces creo que es eso, que creo que en la política de incentivos, yo lo digo mucho aquí. O sea, y fíjate, antes hice una muy clara... procurar un periodo preferente de compra es todo lo que a mí me hace falta, Carles, que no bebo alcohol, para volver para garantizar mi sitio donde yo quiero, imagínate. Sí, es verdad que a lo mejor no te he ofrecido nada para que gastes más dinero. Quiero decir, a lo mejor no bebes alcohol, pero si te pongo un puesto estrella Michelin para comer increíble dentro del festival, pues a lo mejor me haces el menú de degustación por O 200 euros. un área de, iba a decir de juegos, no quiero resultar tal, ¿vale? Donde me lo estoy inventando, o cualquier cosa, es decir, sí, bueno, cosas de activación de marca, imagínate las que hay, para gente como yo, además. Imagínate que tú precisamente lo concibes con la propia marca, que Adidas, no sé, un rollo, y de repente entre la gente que no bebe y que hace, o sea, no lo sé, quiero decir que, pero que sí, yo creo que los descuentos no tienen que ser en la entrada, es lo que te intento decir. Es decir, yo puedo encontrar mayores beneficios en descuentos en el merchandising, que además a ti te viene bien quitarte el inventario, y al otro descontar en las barras, pero poco. A mí esto me lo enseñó también esta señora. Una vez me decía, ¿cómo podemos premiar la fidelización? ¿Te acuerdas, María? Y va y salgo yo cuando todavía era así medio estudiante. Y va y le digo, invitándoles a una copa en el intermedio, ¿no? Y entonces va y dice la Debbie, dice, never, never, never. Yo digo, never, ¿te acuerdas? Never, ¿cómo que never? Never, really, never. Y me dice, never. Y dice, ¿alguien sabe por qué no? Y esto ojalá se te quede esta historia. Y nada, después del never ese nadie abría la boca, imagínate. Y entonces va y dice la Debbie, porque esa copa ya la iban a comprar. De tal manera que invítales a una copa si quieres antes del show, para que vengan antes y tal. O después, para que se queden contigo y aprovechen el talk que va a haber, que hemos organizado, que no se han quedado nunca, por cierto, en mis datos. Claramente, esa ya la iban a comprar. No pongamos los incentivos donde ya se iban a gastar el dinero.
Pero sí de la misma naturaleza. La Debbie me dijo eso, pero me dijo, invítales antes para que vengan antes y tú tengas más oportunidades. O sea, no se quedaba en esa reflexión lógica, sino en organiza algo antes y después, porque no solo se van a sentir, sino aún más implicados. Reconociendo que tal. Y me quedé diciendo, never. De hecho, hay una gráfica matemática que, la verdad, no sé cómo se llama, ¿no? Pero que en cuanto a gestión de promociones y demás, para mí fue bastante revelador el día en el que entendí cómo debe funcionar una promoción, ¿no? Y el caso es, tengo que hacer promoción a los que se han gastado menos para que vengan más a menudo, tengo que hacer promoción a los que se han gastado más. Entonces, leyendo, vi que cuando tú haces promociones en las que haces 2x1, tanto por ciento bastante elevado, tú tienes, bueno, pues un evento, 2 eventos, 3 eventos y de forma natural, pues esto sería una gráfica con una línea que crece exponencialmente teniendo en cuenta que todos los eventos costarán lo mismo, ¿no? La forma de fidelizar a estas personas seguramente es que cada una de las entradas que compren les cueste un poquito menos que la anterior que han comprado, pero consiguiendo que esta gráfica nunca haga un valle, sino que siempre suba, pero cada vez de forma más lenta, ¿no? Y esta es la forma, yo creo, más inteligente de hacer promociones. Es decir, cuanto más vengas, más descuento vas a tener, pero yo nunca voy a perder dinero. Joder, pues detrás de la conclusión de María que estaba diciendo y un poco para cerraros el panel, sería genial si pudierais hacer como una breve conclusión sobre dónde creéis o hacia dónde creéis que avanza el campo del Business Intelligence en los eventos en directo y qué mejoras creéis que pueden empezar a aportar en un futuro, aparte de las que ya comentabais que se estaban aplicando en estos eventos. Vale, disparo yo primero. Creo que en el caso de los promotores esta parte lo va a ser todo, o sea, va a ser un área muy importante, no solo para comunicarse, para las promociones, para el marketing, sino incluso que va a cambiar la propia organización de las empresas, o las tiene que, y si no las cambia mal. Y luego creo que hay una parte que es este punto que es el predictivo, que imagino, porque no tengo el conocimiento, que a medida que la tecnología siga mejorando, la capacidad predictiva del trabajar con herramientas de Business Intelligence será cada vez mayor y nos dará una ventaja anticiparnos a hechos también mayor. De hecho, IBM ha hecho varias pruebas en Dinamarca con múltiples festivales, con Roskilde, con otro que se llama Smunkfest, donde han hecho un poco la parte por el todo, ¿no? Han decidido que un festival viene a ser una ciudad en pequeño, o quizá no tan pequeño. Y han cogido muchas verticales a trabajar, ¿no? Una, evidentemente, es la programación, que igual es la menos interesante, porque al final cuando alguien va a un festival lo que quiere es ir a descubrir mayoritariamente, ¿no? Pero luego hay ventas, evidentemente, y cómo enfocar comunicación, servicio de atención al cliente, sostenibilidad, ¿no? Con el tiempo que hace, con esta temperatura, qué tipo de comida va a comprar la gente y por lo tanto qué cantidad de comida vamos a dejar de tirar por el hecho de que no se ha consumido. Súper importante. Seguridad y temas médicos, cuánta gente hay en ciertos espacios y por lo tanto dónde tengo que mover las ambulancias o qué puedo hacer para que no todo el mundo vaya al mismo punto o accedan desde distintos puntos a un mismo escenario. Entonces, sí, las predicciones van a ser necesarias, desde luego, porque los beneficios van a ser muy altos para el usuario y para la organización y para ayuntamientos y para bomberos y para todo el mundo. Así que bienvenido el Business Intelligence
parece que la pandemia nos ha puesto un poco las pilas a todos y ahora, porque íbamos muy de tarde el sector cultural. Así que ojalá cada vez podamos hacer conversaciones más profundas y empezar a hablar de cosas un poco distintas, ¿no? Yo creo que lo estamos consiguiendo, pero llevamos muchos años predicando en el desierto. Así que adelante. Como cosa, toda una parte de la conversación que se ha quedado fuera y que merecería pues probablemente pues una sesión específica, pero del futuro, no sé qué, ni idea, claro, pero lo que se ha quedado fuera es la parte digital. O sea, quiero decir, por lo menos en teatro está pasando y con orquesta, de la convivencia de los modelos híbridos, por decirlo de una forma cursi. O sea, en donde se retransmite en tiempo real la cosa que tú estás viendo en persona y se amplía el acceso al mundo entero hoy, creando productos específicos para lo digital, que no sea una traslación del concierto como veíamos en la 1 hace años, ¿no? Pues todo eso yo creo que en cuanto a datos, digo, entender las coincidencias entre el público digital y el presencial, entender las preferencias y tal, pues todo eso creo yo que es lo inminente, lo que toca ahora mismo. Vale, chicos, bueno, pues muchísimas gracias por las conclusiones y por estar en el panel. Y nada, muchísimas gracias también a Mallorca Live Pro por tenernos aquí. Y nada, pues gracias a los 4, bueno, a los 3.